Bueno, buenos días, soy Antonella Potenzoni, soy residente de tercer año de la residencia de enfermería en cuidados críticos del Hospital Italiano. Lo que vamos a ver hoy es una revisión de un paper que encontré en internet que habla sobre una guía para el uso prolongado de corticoides en el tratamiento del distrés. Este fue publicado en abril de este año y bueno, lo que trata este estudio es un metaanálisis que habla de varios ensayos que investigan un poco del tratamiento de los corticoides y se centra sobre todo en, de acuerdo al tipo de tratamiento que uno da con el corticoide, cuál es la respuesta que se va a obtener. Lo que hace es, aborda un poco la dosificación, cómo se dosifica ese corticoide, cuándo hay que iniciar, cuándo se inicia, en qué momento, cómo se administra, ¿sí? Y durante cuántos días. Y habla un poco de, además de cómo se administra, en qué momento o cómo se hace la reducción gradual para lograr una respuesta óptima de la terapia. Lo que ellos en un principio plantean como una hipótesis, que ellos dicen que obviamente con los corticoides bien administrados y en forma temprana se tiene un resultado óptimo en cuanto al tratamiento en el distrés en COVID, ellos dicen. Y lo que tiene de novedoso un poco es que ellos hablan de una infusión continua de corticoides para poder mantener altos los niveles en el organismo. Bueno, acá son de varios estudios, sacan diferentes conclusiones. Este es un estudio en donde ellos dicen que es una relación entre la progresión de la enfermedad en el distrés normal y la respuesta de tratamiento prolongado con metilprednisolona. Y lo que acá se muestra en el gráfico es que en dosis bajas de corticoides durante 7 días se produce un efecto positivo en cuanto a la progresión de la enfermedad, lo que lleva a que se resuelva en forma acelerada. Y después muestran otro trabajo, que este es el más interesante, por así decirlo, que lo que ellos dicen es una representación gráfica en donde está la metilprednisolona sobre el tiempo, la hidrocortisona sobre el tiempo y la dexametasona sobre el tiempo. Y lo que ellos dicen es que la diferencia entre dar los corticoides dosificados, o sea, por intervalos de horas, contra los corticoides en infusión continua, dicen que se logra un mejor efecto en infusión continua a lo largo del tiempo. Y lo que ellos dicen es que es muy importante para que esto se pueda realizar el inicio temprano de los corticoides. Y un poco acá lo que hablan es que si uno realiza el tratamiento de forma tardía, se puede corregir esto administrando una dosis como una preadministración de dosis de una carga adecuada. Ellos lo que hablan es dar de corticoides, por ejemplo, de metilprednisolona, dicen de dar 1 miligramo kilo en infusión continua, o sea, durante un día, de acuerdo al peso del paciente. Entonces, por ejemplo, si el paciente pesa, no sé, 80 kilos, dar 80 miligramos de metilprednisolona. Y lo hacen de acuerdo al peso del paciente. Y bueno, y acá hay otro cuadro que lo que dice es que al inicio de la enfermedad hay como una reducción en cuanto la eficacia, o en cuanto a la absorción de la metilprednisolona, pero que a la dosis continua durante los 7 días se produce una reducción de la inflamación y el cuerpo empieza a absorber mejor el corticoide. Y acá está un poco el protocolo que presentan, que es lo que más me llamó la atención, que era lo que hablábamos recién. Ellos hablan de un protocolo de metilprednisolona durante 14 días en forma prolongada, y ellos hablan siempre, por ejemplo, hablan de hablar de 1 miligramo kilo paciente por día. Entonces ellos dicen, inicio 0, o sea, en el día 0, que uno inicia el corticoide, hay que dar, por ejemplo, un bolo de 80 miligramos por kilo, o sea, 80 miligramos, y después durante los 14 días hay que dar 80 miligramos en 240, o sea, en infusión continua, en 240 centímetros de solución fisiológica, y administrar 10 centímetros por hora. Entonces uno va siguiendo todos estos días la administración, y si entre el día 5 y 7 no hay una mejoría clínica en el paciente, hay que aumentar estas dosis. O sea, de 80 dar 160 miligramos en 24 horas, en infusión continua.
Y lo que ellos dicen que al día 14, con este tipo de protocolo, el paciente debería mejorarse y ellos dicen que debería haber una extubación del paciente para el día 14. Y si el paciente se extuba en el día 14, lo que ellos dicen es que los siguientes días, los siguientes 5 días, o sea, desde el día 5 hasta el día 21, hay que hacer una reducción gradual del corticoide. Entonces, por ejemplo, nosotros veníamos dando 80 miligramos, en los siguientes días hay que ir bajando a 40, a 20, a 10, hasta que se puede sacar por completo. Y otra cosa que ellos agregan acá, que en realidad no justifica muy bien el por qué lo agregan, es que ellos dicen que hay que hacer un coadyuvante con vitaminas, que a esto se le puede agregar, y lo puse acá, por ejemplo, suplemento vitamínico como, o sea, mezclarlo junto con el corticoide. Pero bueno, en este trabajo ellos no dicen por qué ayudaría, pero ellos lo agregan en este protocolo. Bueno, lo que ellos dicen es que, obviamente, una vez que presentan este protocolo y lo analizan, dicen que no existe una definición clara de cuánto hay que administrar de cada corticoide, pero lo que recomiendan es que tiene que ser un inicio temprano, dentro de las 6 hasta las 72 horas de la enfermedad, de que uno diagnostica la enfermedad. Y lo que dicen es esto, que hay que hacer una dosis de carga inicial y luego hacer una infusión continua durante 15 días. Y lo que ellos decían era esto de que no hay que, para retirarla, que es una progresión gradual, porque el organismo tiene que, para que el organismo pueda absorberlo de forma correcta y no producir algún efecto adverso dentro del organismo. Y un poco pusieron un estudio que decía que con este protocolo se informó una reducción significativa en la mortalidad de los 28 días y que no había diferencia entre el corticoides que se utilizaba, si era dexametasona, si era hidrocortisona o si era metilprednisolona. Y bueno, esto era lo que ellos presentan, ¿sí? Este estudio habla de esto, del protocolo de difusión continua de hidrocortisona. Hay unas conclusiones a lo que ellos llegan, que es un poco a lo que estamos utilizando hoy en día en el COVID, en el distrés por COVID, que es que obviamente el uso prolongado de corticoides, obviamente produce un efecto apropiado para que haya una reducción de la infección y el paciente tenga una mejora significativa. Y después hay unas conclusiones que un poco me basé yo en lo que, a partir de este estudio, de lo que estuve leyendo, que son las que yo puse acá en azul, que habla de que, obviamente, este estudio que ellos presentan es antes del COVID, ese fue en el 2017, o sea, fue mucho antes del COVID. Me hicieron un estudio en pacientes con COVID, o sea, con distrés por COVID, y las conclusiones a las que llegan es la misma conclusión nuestra, o sea, nosotros también, uno administra los corticoides de forma dosificada, porque hay estudios que dicen que se produce una mejoría en los pacientes. Y lo que puse acá fue el famoso estudio que es el Recovery, que es el que ya todos conocemos, que lo que ellos planteaban era dar dexametasona a 6 miligramos una vez al día, que puede ser oral o intravenosa, y la conclusión que ellos llegaron con este estudio es que obviamente hay una mejoría en cuanto en la muerte del paciente, o sea, hay menos muertes en aquellos pacientes que reciben corticoides, y obviamente en aquellos pacientes que no están intubados requieren menos oxígeno, los que no llegan a intubación requieren menos oxígeno. Y un poco para charlar, una pregunta que puse acá un poco para charlar, que fue también algo que se me vino ocurriendo en base a lo que yo estuve leyendo, es si la dosis del corticoide está relacionada con una respuesta óptima al tratamiento. Si está bien esto de cuándo se administra corticoides, si el paciente va a mejorar de acuerdo a la cantidad de corticoides que se administra, si quizás sería mejor administrarlo, como dice este estudio, en forma continua. Y bueno, nada, eso es un poco lo que trajo hoy para charlar.